Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Doctor Óscar Pérez Ramírez está con nosotros del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estás, doctor? Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muchas gracias. Qué Contento bueno. de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Oye, ¿ya se enferma uno de cosas diferentes en el invierno o esperamos los mismos males de cada año? Bueno, la verdad es que desde que yo estaba en la escuela, recuerdo hace ya varios siglos, mis maestros decían, viene el invierno y entonces las enfermedades virales y algún tipo de enfermedades son típicas de invierno. Entonces no ha cambiado, más bien nos informamos más, conocemos un poquito más eso, pero la realidad es que las enfermedades son cíclicas. En invierno esperamos algunos tipos de enfermedades, en verano, en calor también esperamos otro tipo de enfermedades. ¿Por qué las enfermedades virales se asocian con invierno? Fíjate que justamente es un tema que sería bueno que la gente lo supiera, porque cuando viene el frío hay ciertos cambios en el tejido de la vía respiratoria y esto es algo que si nosotros entendemos, entonces podemos entender cómo cuidarnos. La vía respiratoria es un tejido tan especializado que sirve no solamente como para humidificar y darle calor al aire, sino también para protegernos. A mí me encanta asociar una mucosa sana con, por ejemplo, una casa limpia. Tenemos una escoba natural que es tan maravillosa. Si nosotros la pudiéramos ver en el microscopio, veríamos así como los pelitos de las escobas, cómo están moviéndose constantemente y están barriendo la suciedad, están barriendo los microbios, las bacterias, los virus, y eso nos mantiene bien, mantiene una temperatura adentro. Aunque afuera tengamos 10 grados, adentro la temperatura oscila entre 30, 35, 36 grados, dependiendo el espacio específico, y eso se hace cuando tú inhalas, entra a una temperatura baja y llega a los pulmones y la temperatura ya es una temperatura adecuada para el organismo. Entonces, esto es algo maravilloso y entenderlo también nos ayuda para poder cuidarnos, porque el frío justamente ataca estas barreras que son pues, naturales y que desgraciadamente cuando no las cuidamos pues genera problemas. ¿De qué manera debemos cuidarnos? Fíjate que cuando viene el frío, estos pelitos que tenemos... ¿Son las vellosidades que vemos en la nariz? Son microscópicos, se llaman cilios. Y bueno, sí tenemos vellitos aquí arriba, pero en toda la vía respiratoria tenemos cilios que son parte del Esta tejido. Esta me encantó, sí, ya me la voy a imaginar. hace esto, y es que de verdad hace esto todo el tiempo. El frío lo que hace, primero es que a nivel local, tú sales y ese golpe hace que los vasitos que están nutriendo ese tejido se contraigan y entonces primero se resecan. Después de unos minutos, estos cambia a vasodilatación, es decir, aumenta la cantidad de sangre y entonces empieza a haber congestión. Por eso es que cuando salimos, luego la nariz como que se nos tapa e incluso empieza a haber moquito, agüita, vaya transparente, porque es producto de esa respuesta. Esta escobita empieza a hacerse más lenta y esto es un problema, porque lo que normalmente barremos, imagínate tu casa, que un día la barres, otro no, y luego un día sí, 2 no, un día sí, 3 no. Se te va acumulando la basura, el polvo, y eso en el mediano y largo plazo genera problemas. Órale, o sea, por eso con el frío te dan ganas de estornudar porque estás acumulando lo que normalmente respiras, pero lo sacas rápido. Sí, de hecho los mecanismos protectores, como por ejemplo la humidificación y el calentamiento del aire, es más deficiente. Hay algunas personas que salen a correr, por ejemplo, o que respiran fuerte o profundo cuando hace frío y les duele el pecho, porque es una respuesta inmediata a este golpe de frío, porque no se alcanza a calentar o a modificar el aire de manera adecuada y entonces pasa esto. ¿Y por qué dicen que los cambios de temperatura te hacen daño? ¿No te ayudaría llegar a algo calientito y luego ya que sales ya estuviste un ratito? El problema no sería el calor, sino el frío. O sea, exponerte de manera brusca al frío
es realmente lo que te generaría problema. Ahora, en una ocasión no te pasa nada, pero cuando estás de frío, calor, realmente el cuerpo pues sí puede empezar a generar algunos problemas. Ahorita que entran los niños media hora más tarde por cuestión justamente del frío invernal, ¿cuál sería la recomendación? Porque luego veo a unos que parecen esquimales, no se pueden ni mover, ¿no? Con el gorro aquí, con bufanda, cubrebocas. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque luego estoy segura que estos niños entrando a la escuela se quitan todo. Ya no me ve la mamá, todo va para afuera. Sí, entendiendo lo que mencionábamos hace rato, la realidad es que ya no es tan difícil encontrar la solución. Si el problema es la entrada del aire frío, entonces lo que tendrías que hacer pues, es cubrirte esa entrada, ¿no? Para empezar a respirar por la nariz, porque respirar por la boca quitaría el efecto de calentamiento y humidificación del aire. Entonces, respirar por la nariz y cúbrete. ¿Con qué? ¿Con un cubrebocas? Un cubrebocas, si no tienes, pues una bufanda. ¿Qué sucede? Cuando nosotros transpiramos o exhalamos, también sale humedad. Entonces, esa humedad queda atrapada o en la bufanda o en el cubrebocas, y entonces el aire que está respirando es húmedo y más caliente. Las abuelitas siempre te ponían, ¿no? Sí, la claro. bufanda hasta la nariz. Sí, entonces... Pápate la boca era como la recomendación. Sí, claro. Sí. A final de cuentas, la entrada de aire. Sí, era así, hasta con el suéter. Y obviamente ya la tolerancia al frío va a depender de cada niño. Hay gente que puede estar así, en mangas y en el frío, y hay gente y no lo sienten. O hay gente que apenas hace tantito aire y ya tiene la chamarra y parece que van a quedar pingüinos. Pero bueno, la realidad es que eso ya va a depender de cada persona. Sí hay niños que, bueno, están muy tapados. Tomar en cuenta que si yo tengo calor, lo más probable es que mi hijo tenga calor. Y si le pongo 3, 4, 5 suéteres, pues seguramente va a estar suda, ¿no? Para la vía respiratoria lo que yo necesito es la parte nariz y boca. He escuchado muchos comentarios y ahorita me quedé pensando, a lo mejor de adultos, tirándole a adultos mayores, que dicen, es que antes un catarro te duraba 3 días y ahora te dura 10. ¿Será la edad de los adultos mayores o será que los virus se han modificado de alguna manera que ahora viven más tiempo? Bueno, una característica de los virus es que mutan, es decir, van cambiando y esa capacidad de cambiar les permite a ellos vivir. En un ambiente sano, en un paciente sano, la realidad es que los resfriados duran 2 o 3 días. Sí, conforme nos acercamos más de los 60 años, un poquito más, sí las enfermedades respiratorias suelen durar un poco más porque este tejido de protección va cambiando. Entonces, sí somos más propensos a enfermarnos y las medidas de protección se vuelven un poco menos eficientes. Entonces sí pueden durar más. ¿Y hay algo que podamos hacer para favorecer que nuestras mucosas estén sanas? Digo, además de taparnos del frío. Esa es una excelente pregunta, porque si lo que necesitamos es que no se resequen, entonces tomar suficientes líquidos es una muy buena opción. Algunos alimentos que tienen vitamina A, vitamina C, las frutas de temporada, por ejemplo, la guayaba, la naranja, incluso el tejocote, son alimentos, frutas que justamente en esta temporada nos pueden ayudar a que las defensas naturales, tanto el sistema inmunológico como el tejido celular, pues se mantenga de forma óptima. Estamos platicando de, pues justamente las enfermedades invernales con el doctor Óscar Pérez Ramírez, director de la Unidad de Medicina Familiar número 17. Doctor, te pregunta Eva Hurtado que si les puedes recomendar algún suplemento vitamínico para fortalecer el sistema inmune tanto en los niños como en los adultos. Claro, mira, lo ideal es comer bien, tomar suficientes líquidos y frutas y verduras, sobre todo algunas frutas de temporada que tienen vitamina C. Los suplementos, por ejemplo, vitamina C, ya sean tabletas o tabletas efervescentes, puede ser una buena opción, pero se recomienda que sean por periodos cortos. Son de venta libre, se pueden tomar a lo mejor 15 días, un mes, pero lo ideal es mejor frutas, verduras, comer bien, descansar bien, cuidarse en lo general. A eso yo le daría más puntaje que un suplemento como tal. Ok. Elisa Hernández pregunta, doctor, y aparte de las gripes de esta temporada, ¿qué otras enfermedades son comunes para protegernos y saber si hay prevención? Sí, las enfermedades virales en lo general son más frecuentes en el frío.
y los virus pueden atacar cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, rotavirus, que es un tipo de virus que afecta la mucosa intestinal, es más frecuente en el frío, aunque bueno, hoy hay vacuna. Sin embargo, hay algunas diarreas de tipo viral que pueden presentarse. La realidad es que comiendo bien, protegiéndonos del frío, evitando estar en lugares aglomerados, ventilar nuestra casa o el entorno en el que estamos, son una forma en la que nosotros podemos protegernos de los virus en lo general. Es que a veces queremos que nos digan, tómate esta pastilla o tómate este suplemento, cuando en realidad, si tuviéramos un buen estilo de vida, si tomamos agua, comemos bien, dormimos, hacemos ejercicio, con eso nuestro mismo sistema inmunológico, nuestro mismo organismo, pues va a promover nuestra salud, ¿no? Lo dijiste excelente, y si los queretanos entendiéramos eso, la verdad es que muchas enfermedades se podrían prevenir. Sí, claro. Este asuntito de tenía una infección en la garganta o en la nariz y se me fue al estómago, me lo imagino así, el virus que te Bajando. lo tragaste, te puedes tragar una infección, se te puede complicar, no te lo imaginas así el coronavirus, las paredes, hasta el estómago. Y ya llegó a... Bueno, la realidad es que las enfermedades respiratorias y otros tipos de enfermedades, no solamente los virus atacan la célula de la vía respiratoria, sino en general, o hay respuesta general. Pondré un ejemplo diferente. Cuando nosotros nos machucamos un dedo y se inflama el dedo, se pone grandote, a veces nos da también malestar general, porque eso que está sucediendo ahí también repercute en todo el cuerpo. Entonces la enfermedad respiratoria también puede repercutir en el estómago, el sistema digestivo, sobre todo porque hay canales que se comunican entre la vía respiratoria y la vía digestiva, como el sistema linfático. Hay niños, por ejemplo, que tienen problemas de garganta y les duele el abdomen. ¿Por qué? Porque también el tejido linfoide de la vía digestiva se inflama. Incluso pueden tener diarrea. Por eso es que algunas enfermedades virales, como COVID y otras, también se acompañan de diarrea, porque el efecto inflamatorio no es local, es en todo el cuerpo. Y qué importante ver esto, ¿no? El sistema del cuerpo humano como un sistema complejo e interconectado. Yo creo que muchos de nuestros problemas van en dirección a que solo nos enfocamos en, es que solo me duele el pie o solo tengo una gripa, y en realidad somos un sistema interconectado y bien complejo. Qué padre que esté esta visión dentro del sistema de salud. Y que acudan a su médico. La verdad es que eso es lo mejor, ¿eh? Sí. Digo, existen medicamentos de venta libre que podríamos nosotros utilizar en casa. Y a lo mejor al principio, cuando yo tengo un poquito de malestar, algún antigripal de venta libre puede ser una opción, siempre y cuando no tenga una enfermedad de fondo. Un adulto joven, por ejemplo, puede tomar un antigripal y está bien, seguramente se va a sentir mejor, su cuerpo va a repeler la enfermedad y se va a mejorar. Pero siempre será mejor acudir con un profesional, sobre todo si es un niño menor de 10 años y mejor aún menor de 1 año, o un adulto mayor o alguien mayor de 60 años, o alguien que tenga una enfermedad previa. Claro. Que son las personas vulnerables, ¿no? Si la te vas a población. automedicate con frutas, verduras y sueño. Eso es excelente. Eso está buenísimo. Y ya las medicinas, el doctor. Sí, las medicinas del doctor, no la comadre y no las farmacias, ¿no? Porque ahora ya te recetan en cualquier farmacia. Doctor, muchísimas gracias. Que acudan a su centro de salud si tienen dudas. Es una excelente opción. Aprovechar que ahorita hay vacuna de influenza COVID. Es una excelente opción que, aparte de las medidas generales, nos ayuda a prevenir de manera específica y dirigida contra ciertos tipos de virus que hoy están causando problemas y que pueden ser importantes. ¿Se puede vacunar el mismo día a las 2? De hecho, se aconseja hacerlo. Así se aconseja. Es una muy buena opción. ¿No deben de tener síntomas de resfriado para ponérselas? De preferencia digo, no. Hay contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas de la vacunación, pero ya en las unidades de salud les dirán. La verdad es que hay pocas contraindicaciones. ¿Dónde podemos encontrarlo?
Bueno, en la unidad de medicina familiar número 17, ahí es para todos los derechohabientes del Seguro Social. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Anita, Amelia, gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes, gracias por venir. Y bueno, vámonos con la recomendación de Ricardo Ravel, de Librería de Sancho, para el día de hoy, para esta semana. Si usted está interesado en leer algo diferente, creo que el libro está muy bueno. Vamos con él. El cuento de la criada, así se llama este libro que nos viene a platicar Ricardo Ravel. ¿Cómo estás? Amelia, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias aquí. Qué bueno. Con este libro que la verdad, fíjate que a pesar de que es un libro que salió en 1985, Margaret Atwood es una canadiense escritora dedicada que ha tenido muchos premios y se destaca por este libro, El cuento de la criada, y otro, que son distópicos. Y la verdad es un tema que yo no lo conocía. Se empezó a conocer aquí en México a raíz de la serie que hicieron basada en el libro. Está ahí muy catalogado fuerte. como el mejor libro de esta autora. Sí, definitivamente sí. Es un libro sencillo de su narración. Sin embargo, la complicación que nos da es bastante grande. Es un libro amplio, y el tema es un tema muy fuerte. ¿De qué trata el libro? Se supone es una novela ambientada en esa época que dice que... ¿En qué años, perdón? 1985 fue cuando salió al público. Y dice que, bueno, sucede una guerra nuclear. Y entonces empieza un problema en Estados Unidos, se pelean estados unos contra otros y surge la República de Gilead, basada en temas bíblicos, y un grupo de personas pues matan al presidente y se apoderan de esto, pero no lo hacen ellos, sino que dicen que son los islamistas los que lo mataron. A todo el Congreso, entonces hacen del control de todo ese pues grupo de pueblos, porque no es uno solo. Uh-huh. Está basado la historia nada más ahí. Y entonces la narradora, que es la criada precisamente, nos empieza a decir cómo es su vida, cómo era el pasado, y lo va intercalando. Pero lo importante de este libro es un tema que hemos tocado aquí mucho: cómo tratan a las mujeres. La mujer queda relegada completamente para procrear y para atender la casa. No pueden leer, no pueden escribir, no pueden pensar, no pueden hacer nada más que procrear y atender las cosas de la casa. Los hombres se dedican a hacer todo lo demás. Y entonces ella nos empieza a narrar. Hay varios tipos de mujeres. Está la esposa de los grandes comandantes, de los grandes jefes. Ellas sí pueden ser. Ella sí tiene ciertos derechos, digamos. Sí, okay. Pero tampoco pueden pensar, o sea, tienen más derechos que otros. No pueden pensar, hazme favor. No. O sea, no puedes expresar lo que piensas. Tú tienes hijos y atiendes la casa. Y ¿cómo se te ocurre pensar? Pero no tienen hijos porque después de todas estas guerras y todo lo que ha pasado, la natalidad ha bajado al grado de que quedan muchas mujeres y hombres estériles. Entonces es un problema grande que tienen, y ahí es donde entran las criadas. Estas criadas no son las que se dedican a hacer el quehacer, sino se dedican a procrear. Estas van vestidas de rojo, no pueden vestir otro color, tienen que llevar todo cubierto. Nada más les queda la cara al descubierto. Con razón la portada. Sí, esa. Y no pueden salir a la calle solas, tienen que ir acompañada de otra criada y pierden totalmente su personalidad. Estas mujeres, las que capturaron cuando están en posibilidad de procrear,
les lavan el cerebro para decirles, a ver, tú te tienes que dedicar a esto, y entonces las asignan a una casa de uno de los comandantes que no han podido tener hijos, para que el comandante cada mes las viole en presencia de su esposa y de toda la ceremonia que hacen, para buscar que quede embarazada. Si a los 2 años no queda embarazada, entonces la regresan al centro donde está y le mandan a otra. Cambio. Ajá. Y su nombre que adopta es el nombre del comandante y su posesivo. Entonces, si en este caso se llama Fred el comandante, ella es de Fred en español o of Fred en inglés. Es propiedad de Fred, propiedad de Glenn o propiedad de Gal. Ese va siendo su nombre. La regresan y entonces la nueva que llega se vuelve a llamar igual y pierden toda su personalidad. Y entonces ahí empieza ella, de Fred en este caso, a narrarnos todo lo que va viviendo y todo lo que vivió antes de esta revolución. Pero la forma en que lo narra, todo es en primera persona, es impresionante, impresionante. La verdad, vale mucho la pena leer. No quiero contar más porque es parte de lo interesante. Claro. Y cuando hicieron la serie, la autora Margaret Atwood ayudó con los guiones. Creo que van ya en 6 temporadas. Yo no he visto. Muchos dicen que están muy buenas las primeras 3 temporadas. Pero, y se llama igual. Sí. Y lo importante, dicen, no veas la serie y luego trates de leer el libro, sino lee el libro. Como siempre, mucho mejor el libro. Sí, porque te lo deja más a tu imaginación y la serie, bueno, pues ya te lo dan más digerido. Aquí te explican los colores. Hay otras mujeres que tienen que ir vestidas de verde, otras mujeres que tienen que ir de azul, dependiendo de su casta, de su forma que tienen. Y luego están las econoesposas, que es la gente pobre que no tiene muchos recursos, que bueno, pues nada más puede tener una sola, que es esposa, es criada, es todo. Hace de todo. Ajá. Ellas van vestidas a rayas. No pueden cambiarse ni vestir otro tipo diferente de ropa, porque están totalmente... Ajá. Sí, su ropa rayada es rayada. Y tiene que ser, como ellos dicen, Así. de los colores que ellos dicen, de la tela que ellos dicen. Sí. Pues fíjate que no está muy alejado. Desgraciadamente es lo que se comenta ahora. O sea, sí. Se escribió en 1985, hace 40 años, pero lo que está sucediendo en este momento, pues vemos, sobre todo allí en los Estados Unidos, hay estados que están ahora con este presidente unos contra otros, azules contra rojos, y bueno, pues vemos en Medio Oriente también lo que sucede. Entonces, Sí. como decimos muchas veces, la realidad es más fuerte que la ficción. Sí, hay memes, pero yo tengo una fotografía que tomó mi hijo en una tienda en Afganistán, donde las mujeres, acompañadas siempre, bueno, es más, creo que no habían mujeres, la foto es de una tienda del vestuario de las mujeres, todas en azul, todas igualitas. Sí, o sea, ni para qué gastan en la tienda con que las tengan ahí en una bodega, ¿no? Sí, eso es No hay ni despersonalizar talla, no es completamente. nada, es todo tapado. Y es impresionante porque dices, no tienes ninguna opción. Bueno, si no tienes opción de pensar o de decir lo que estás pensando, no puedes estudiar, no alzar puedes el dedo, nada. opinar en algo, no, despersonalizar. Eres un mueble en la casa Sí. dedicado a procrear, nada más. Sí, yo creo que un animal, un perro puede tener, por lo menos ladran, ¿no? Sí, Y aquí la mujer calladita, sin poder salir, sin poder estudiar, obviamente no puede trabajar, pero esto es de un tiempo corto para acá. Sí, Antes las mujeres afganas trabajaban, estudiaban, eran profesionistas, vestían como en Occidente sin ningún tipo de restricción. Sí. Pero bueno, pues llega un régimen y aquí... Y luego algo interesante es cómo van haciendo el cambio para que no protesten tanto. Es como ese caso que dicen que a los sapos, si los pones en una cacerola y les vas echando agua, les vas calentando el agua, pues no repelan. Y así pasa en este caso. Les van quitando poco a poco, que de momento dicen, oye, pues es en mi beneficio, qué bueno que están haciendo esto porque me están protegiendo de todos estos. Y en México no estamos muy alejados. Pues que ya hay grupos
No sé qué tan cierto sea. Alguien me decía que en el estado de Chiapas hay un grupo fuerte de musulmanes. No tengo nada en contra de ninguna religión, simplemente lo que está pasando en muchos países de Europa, tú no puedes llegar a vivir como refugiado a un país que te está abriendo las puertas y después construyes tus mezquitas lo y ya caso, estás Amelia, en el gobierno. Es gente que viene huyendo de una forma de vivir, Sí. y quieren cambiar a donde llegan a ese mismo método. Imponer su religión. Claro, entonces se me hace una incongruencia, pero está sucediendo, sí. Creo que en Inglaterra hay un problema pues ya serio. En Alemania también. En Alemania Francia también. Pues en Francia ahí está tu hija, no sé qué te contará. Sí. En España también, y ya han habido disturbios. Y bueno, pues es que hay que estar atentos, ¿no? Vienes a nuestro país, qué bueno, o vienes a nuestro estado, qué bueno, bienvenidos, pero estas son las reglas. No puedes venir a imponer las tuyas. Si no te gusta, como vivimos en este país, vete a otro o quédate en el tuyo. Claro. No, Sí. tan fácil, eso es mi opinión, que aquí todavía se puede expresar, afortunadamente, y ojalá que siempre podamos expresar, Sí, ¿no? sí. Expresar lo que pensamos, lo que sentimos y sin represalia alguna. Así es. Porque Sí. debe de ser terrible, no puedes alzar el dedito porque te lo cortan. Así es. Porque además hay países donde te lo cortan. Te lo cortan literalmente. Literal, el dedo, Ajá. la mano, si robas, te apedrean hasta morirte en el caso de que hayas violado alguna de las leyes de la religión, porque finalmente hay países donde el gobierno es la religión y lo que manda es la religión, ¿no? En este caso del cuento de la criada, hay un muro donde pues, todos los que salen de esas reglas los cuelgan ahí. Y ahí los dejan colgados pues, para que vean. Para que aprendan para los que aprendan otros, los demás. claro, para que se eduquen. Así es. Sí, no educan suavecito, ¿eh? Aquí esta es la ley y todo el mundo la tiene que seguir o te matamos como tú escoges, ¿no? Y te dejamos ahí colgado para que todo el mundo vea lo que sucede a los que se saltan las reglas que yo impongo. Parece a veces que vamos como en retroceso, ¿no? Dices, ¿dónde estamos? Sí, Pero bueno, sí. El cuento de la criada se llama Margaret Atwood y la verdad es que sí se antoja leer el cuento primero. Sí, la verdad es que Antes sí que la está serie. muy interesante y la forma que tiene de narrar Margaret Atwood es excelente, las descripciones que hace, todo, lo recomiendo mucho. Sí es un tema muy fuerte, es un tema que no es fácil. Sí, no es un digerir. libro bonito, ¿no? No es Que un libro digas bonito, qué cosa más linda, no. Pero creo que son cosas que debemos discutir para no caer precisamente en eso. Pues muchísimas gracias, lo encontramos en la librería. Librería Sancho Panza, Venustiano Sancho Carranza, Panza. número 39, interior 2, con este y otras recomendaciones. Y recuerde, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Se lo conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias Hasta la a ti, próxima Amelia. linda semana y feliz año. Gracias igualmente y a todo el público. Oigan, ¿ustedes han oído esto de las ciencias ómicas? ¿De qué se trata? Está con nosotros Humberto Martínez, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Con él continuamos. Qué bueno que se toquen estos temas de biología molecular, de ciencias ómicas, porque no es algo que se hable cotidianamente y yo creo que sí es muy importante porque es algo que sí sucede en la cotidianidad. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente con otro tema interesante y muy relevante por todos los cambios tecnológicos y científicos que está habiendo en la actualidad. Y creo yo que es momento de, o como quien dice, liberar esta información que para muchos estaba desconocida, pero hoy vamos a tratar de... Y que para algunos sigue estando, entonces lo primero es lo primero, que son las ciencias ómicas. En este caso, el término oma se viene del griego y que se refiere a un conjunto. Entonces, al inicio se utilizaba el término para denominar el estudio de, por ejemplo, de los genes, entonces se le decía genoma, lo que estudia los genes, o el proteoma, por lo que estudia las proteínas, que son otras moléculas del cuerpo. Pero el término ómica ya se refiere a un estudio más profundo. Es decir, nosotros en lugar de enfocarnos en un solo gen, en una sola proteína, nosotros agarramos todo lo que está ahí en el cuerpo, todo el material genético, todo el material de proteínas, todas las sustancias que están en nuestra sangre, las vamos a analizar
¿Por qué? Porque ya las herramientas tecnológicas ya nos dan para poder estudiar este conjunto de sustancias, ya no nada más una, sino las miles que podemos tener en el cuerpo. De ahí viene las ciencias ómicas en sí, pues son ciencias que estudian una parte específica de los componentes del cuerpo, pero en su totalidad, ya no en una sola cosa, en todo en conjunto. Qué importante, ¿no? Por ejemplo, para una enfermedad, que es algo global que sucede en un cuerpo, que es un sistema complejo, poder estudiarlo en su totalidad y ya no solo a pedacitos armando el rompecabezas, ¿no? Exactamente. Ustedes lo hacen, por ejemplo, con el Alzheimer, ¿cierto? Nosotros trabajamos con Alzheimer, hemos estado incursionando en esto de las ómicas. ¿Y por qué? Como bien dices, el cuerpo es un sistema muy complejo. Todo interactúa. Sin embargo, antes lo que nos limitaba, además de las técnicas de poder aislar todos nuestros componentes celulares, pues también eran los sistemas de cómputo. Los sistemas de cómputo que procesaran estos miles y millones de datos que se generan de estos estudios. No había esa capacidad hace 20, 30 años de lo que hay ahorita, pero con toda la revolución de inteligencia artificial, aprendizaje de computadoras, las computadoras cuánticas y todas las supercomputadoras, que imagino que han escuchado este término ya, que también antes para muchos era desconocido, ya ahora se está dando a conocer que hay supercomputadoras. Pues todo este trabajo es mucho de la talacha que se hace para estas ciencias, es matemáticas, física y computación. Y el objetivo es empezar a descifrar patrones que existen en nuestras moléculas para descifrar un código. ¿Cuál es el código? El código de la enfermedad. Este código de la enfermedad, en teoría, podría ser específico para cada patología, teniendo en cuenta que podemos analizar todas estas sustancias y una supercomputadora podríamos descifrar un código para cada enfermedad. Ahorita en la UNAM Campus Juriquilla están analizando el tema de Alzheimer. Sí. ¿O en qué van? ¿Ya llevan varios? ¿Dónde estamos? Tenemos un tema, nuestro principal tema es estudiar Alzheimer, pero desde el punto de vista de encontrar terapias. Las terapias que estamos probando pues, son desde intervenciones con productos naturales, pueden ser vitaminas que se aíslan de frutos, o también ese cambio de dieta. Implementamos ejercicio en los ratones que tienen Alzheimer, pero también tenemos fármacos. De hecho, ahorita uno de los fármacos que tenemos es el que precisamente estamos aprovechando para estudiar esto de la parte ómica. ¿Por qué? Porque queremos conocer realmente de forma global en el cuerpo cuáles son los cambios que produce el tratamiento. Porque el Alzheimer es muy complejo, todo está conectado, y si nosotros damos un tratamiento para una sola vía, es muy complicado poder retrasar la enfermedad. Sin embargo, como tenemos un fármaco que es como un abanico, ataca un punto que después tiene otros múltiples beneficios, pues entonces eso nos genera una serie de cambios que todavía no entendemos y desconocemos. Y lo que nos puede ayudar a entenderlo es estudiar desde la parte de la biología, que es el ADN. Luego el ADN se convierte en RNA, que es lo que se le llaman transcritos, es donde viene la información que se va a utilizar para poder formar proteínas. Y las proteínas son todas estas moléculas que se juntan para poder realizar funciones dentro del cuerpo, como digerir, eliminar sustancias, detectar sustancias. Los anticuerpos, por ejemplo, son proteínas. Las enzimas pancreáticas, las han escuchado, son proteínas que se encargan, participan en la digestión. Y finalmente todo esto genera algo que se llama metabolitos. Los metabolitos, que finalmente es el producto al cual van dirigidos las proteínas y se generan, eso es lo que se va a estudiar en conjunto para la enfermedad. Humberto Martínez está con nosotros, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla. Estamos viendo esto de las ciencias ómicas con relación, en esta ocasión, del Alzheimer. Todas estas investigaciones que están haciendo, que yo admiro muchísimo el trabajo que hacen de neurobiología, pero a ver, ¿de qué me sirve? Con todo respeto. O sea, dime algo práctico. Vas a saber por qué, si me voy a enfermar de Alzheimer o no. Vas a saber, a lo mejor a la larga, en 100 años, no sé cuántos, si hay una cura para el Alzheimer, si hay una vacuna.
¿A qué aspiran los investigadores? ¿En qué se va a traducir? De hecho, es una pregunta muy importante porque para un investigador es muy fácil agarrar un tema complejo y saber por dónde ir, pero comunicarle a las personas la intención de todo eso. Sí, porque nos quedamos, exacto. Qué bonito, sí. ¿Y? No, pues sí suena muy bien. Suena y todo. muy padre, pero tradúcemelo. Precisamente lo que queremos es, al descifrar este código, vamos a ahorrar muchísimo tiempo en la búsqueda de nuevas terapias. Podremos saber qué puede funcionar y qué no puede funcionar fácilmente. Pero para llegar a ese punto necesitamos llegar a conocer con precisión los cambios que suceden. Ahora, hay un problema. Nosotros usualmente trabajamos con un punto fijo en el tiempo. Tomamos una muestra a las 5:45 el día tal. Fuera de ahí no sabemos qué pasó antes ni qué pasó después. El gran reto de la ciencia precisamente es incluir estudios que permitan dar una línea de tiempo. Y eso es lo complicado. Ahorita que me preguntas de qué nos va a servir, bueno, para empezar es una piecita lo que vamos a conseguir con eso, para después ir hilando todo, porque lo que se buscaría al final sería tratar de lograr una simulación de lo que realmente podría pasar en el humano para poder intervenir en esa simulación y rápidamente llegar a encontrar una solución y no tardarnos los 5 o 10 años que suele tardarse evaluar un medicamento para llegar a un resultado satisfactorio, y donde a veces a los 8 años resulta que ya no progresa más y el fármaco se descarta. Entonces, esa es una de las intenciones que se buscan. Con estas simulaciones, entonces, puedes ver como, en lugar de esperar 10 años a ver si hay un efecto adverso, verlo en, ¿qué? ¿Minutos? Sería lo ideal. Podríamos nosotros decir que si logramos conseguir una simulación de todos estos cambios genéticos, de proteínas y todo, podríamos ahorrar tiempo. ¿Cuánto? Pues eso va a ser lo interesante, pero habría que esperar a que se desarrolle. Ahorita en la cuestión de predicciones hay bastantes conocimientos de genética que sí se sabe que pueden predisponer a una persona, por ejemplo, a padecer Alzheimer. Y uno de esos genes del más común es el APOE4. Las personas que presentan ese cambio en el APOE4, se les suele decir, ¿sabe qué? Usted tiene un mayor riesgo de presentar esta enfermedad de Alzheimer, y entonces hay que llevar un seguimiento pues más de cerca con el médico. Y además de todo lo que se va descubriendo en el camino, ¿no? Al final, si están haciendo investigación y viendo cómo se conectan estos sistemas complejos, solamente el hecho de saber ya es valioso, y no sabes si en el futuro algo de eso va a funcionar para una investigación, para algo revolucionario, para la medicina, para el mejoramiento de la vida cotidiana. Uno nunca sabe, ¿no? Exacto, y suena de ciencia ficción. Uno ve muchas cosas en las películas, y si ves las películas de los 90s, muchas de las cosas que se hacían ahí para ellos eran ilógicas, pero ahorita son una realidad, claro, muchas de ellas. Entonces, ¿quién dice que a lo mejor no después lo que estamos viendo en las películas de ahorita, en unos 15 años, vaya a ser, ¿verdad? No sabemos. No, y si lo están investigando en la UNAM, bueno, no es una vacilada, obviamente, tienen toda la base científica. Hacemos muchas cosas y queremos de verdad contribuir bastante al avance científico, y ponemos nuestro granito de arena en eso. No te sientas mal, ¿eh? No fue nada personal. No. Eso es lo que todos los científicos quieren escuchar. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Sí, no me oí así como no. Se siente uno escuchado cuando uno le preguntan eso. Es que te escuché con mucha atención y yo decía, ¿y a mí para qué me va a servir esto si algún día me va a servir? Humberto, muchísimas gracias. Te agradecemos que se comuniquen o que te escriban a tu correo. Sí, pueden escribir sin problema a h-martinez@live.com.mx, y también estamos en el Instituto de Neurobiología, en el laboratorio C02 de la doctora Sofía, cuando gusten lo que quieran saber de Alzheimer, de ratones que usan para Alzheimer, experimentos, ahí estamos para ayudarles. Un beso, un cariñosísimo saludo a Sofía Díaz Miranda, que tiene años siendo colaboradora de este programa. Muchísimas gracias. Muchas Humberto, gracias. te lo agradecemos mucho. Y bueno, un poco de la mano, porque nos decía Humberto, Alzheimer pues les da a personas generalmente adultos mayores, y justamente está con nosotros la doctora Rosa Carvajal, directora de Sinancay, donde atienden adultos mayores, y creo que es el único centro donde atienden adultos mayores enfermos, porque no es una guardería donde vas a dejar a tu viejito o viejita, dicho con todo cariño, sino que es un lugar donde lo atienden médicamente. Así es que con este tema continuamos.
Me da muchísimo gusto, doctora Rosa Carvajal, directora de Sinancay, que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Amelia. Muchas gracias. Fíjate que ahorita escuchábamos a Humberto del Centro de Neurobiología, pues estos estudios de ciencias ómicas para investigar temas de Alzheimer. Tú has tratado con pacientes ya en la práctica, bueno, tú como médico también, eres médico geriatra, ¿sí, verdad? Sí. A personas, adultos mayores que padecen esta enfermedad. En tu experiencia, Rosa, ¿cómo ha ido evolucionando desde hace 30 años que hemos platicado tú y yo del Alzheimer y de los problemas de personas, de adultos mayores? ¿Cómo has visto la evolución, no sé si de la enfermedad o de la enfermedad en los adultos de hoy, que creo que son diferentes a los de hace 30 años? No, fíjate que no son exactamente iguales. Y la verdad, la enfermedad sigue siendo exactamente la misma. No ha habido una evolución. Hay evolución en las áreas de investigación, donde se hacen esfuerzos muy grandes en todo el mundo por saber cuál es la causa de la enfermedad. Y a estas alturas estamos igual que hace 30 años. Pero los adultos de hace 30 años no eran menos activos, digamos. Un adulto que hoy tiene 70, ¿no ha pasado sus últimos 30 años más activo? ¿O no? Finalmente no, les da... La verdad es que la causa, uno de los factores predisponentes de la enfermedad es la edad. Sí. Y ahorita hay más demencias, hay más Alzheimer, porque estamos llegando a edades más avanzadas. Vivimos más años. Vivimos más años, porque siempre ha habido también Alzheimer en gente joven, porque el 95% de las causas del Alzheimer son multifactoriales. Sí. Son muchos los motivos y hay un 5% que es genético y siempre ha existido. Es un rango muy corto en las familias que padecen hasta en la 4ª generación atrás, que han padecido, que genéticamente traen la información, y esa es la que se presenta en gente muy joven. Pero es muy poco hace 25 años, sí. Mi primera paciente tenía 35 años. Me acuerdo que me contaste. ¿Te acuerdas? Y ahorita me acaba de hablar el esposo que su hijo tiene 50 años y ya tiene una demencia muy... No, ya tiene el diagnóstico muy avanzado. Vamos a hablar siempre del tema, ha existido. Sí. El tema de hoy es el colapso del cuidador de adultos mayores enfermos, que muchas veces es la pareja que también es adulto mayor. Exacto. Entonces, ¿qué hace un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor con Alzheimer o con cualquier tipo de...? Colapsarse. Es el colapso, de ahí ese es el tema. colapso, por eso es el tema del que ya está catalogado como un síndrome, como una enfermedad. El colapso del cuidador. Se llama síndrome del colapso del cuidador, porque llegas a una edad adulta, ser adulto mayor no te exime, todos los adultos mayores tienen mínimo 7 enfermedades, por ser adulto mayor, sin llegar a las crónico-degenerativas discapacitantes. Sí. Entonces, cuidar a un adulto mayor, que estamos llegando a edades muy avanzadas, se vuelven muy dependientes, aunque no tengan demencia. Ahora, si a eso le agregas una demencia, una enfermedad, una postración, una enfermedad crónico-degenerativa severa, pues la demanda de cuidados es mayor y la mayoría de las veces le toca a las mujeres, casi siempre. Cuidar al papá, cuidar al papá, cuidar a la mamá, cuidar a la suegra, siempre a la mujer, y más si está sola, viuda, dejada, abandonada. Y pues no importa si está casada, ¿no? ¿Y cómo se puede preparar una persona que le va a tocar cuidar a un adulto mayor, ya sea joven o no tan joven? Pedir ayuda, informarse y hacerla sentir que no está sola, ¿no? en esta etapa, porque no pedir ayuda, no informarse, echarse el paquete solos, eso es lo que las enferma y las colapsa y no se dan cuenta. ¿Cómo se manifiesta el colapso del cuidador? Te vuelves irritable, te enojas de todo, se te manifiesta, te sube la presión, te puede dar diabetes, te pueden dar muchas enfermedades sin darte cuenta. Bueno, muchas veces este colapso del cuidador los lleva a perder la vida antes que el enfermo. Exacto. Antes del que cuidaba. Los lleva al suicidio, a la desesperación, a alteraciones neurológicas, psicológicas, porque es muy pesado cuidar a un adulto mayor, es difícil, y si a esto le agregas una demencia es mucho más difícil, mucho más difícil. Si por ejemplo tienes un adulto mayor que está enfermo, pues obviamente lo normal es como querer ir a cuidar.
¿Y dónde pedirías ayuda? ¿A quién le pedirías ayuda? En Sinancay. Es que es el único centro, me parece, ¿verdad? Que atiende a adultos mayores enfermos. Porque imagínate que se te enferma tu adulto mayor y dices, bueno, ¿qué haces? Necesito que cuando que trabajas. Ah, porque aparte hay quien dice, bueno, contrato enfermera. Ajá, ¿cuánto te cuesta una enfermera? 24 horas. Exacto. De por vida, porque hay adultos mayores que requieren la asistencia de por vida. Así es, hasta que fallecen, ¿no? ¿Y en Sinancay qué hacen? Los cuidamos, los atendemos, tienen todo lo que ellos necesitan, toda la atención profesionalizada del adulto mayor dependiente, como es la vigilancia médica, los cuidados de enfermería, la rehabilitación, la movilidad, la alimentación adecuada, y descargamos a la familia, que es lo más importante. Cuando un paciente de estos va a Sinancay, la familia se descolapsa, porque ya no siente esa carga, esa responsabilidad, la deja en nosotros. Ellos son los cuidadores primarios, la familia directa, y nosotros nos volvemos cuidadores secundarios, que llevamos toda esa carga y ellos respiran y descansan. Pero además hay varias... Y recuperan la salud. Claro, hay varias maneras de que nos puedan apoyar. Claro. Ustedes, puede ser un rato, puede ser en el día. Puede ser guardería, puede ser estancia corta, puede ser lo que se llama respiro, que cuando van los fines de semana para que tú respires, cargues la pila y vuelvas a continuar, porque no sabes cuánto te va a durar esto. Te puede durar 1 año o 25 años. Y también para el adulto mayor puede ser también de alivio, ¿no? Yo he conocido muchos que dicen, es que a mí me pesa hacer una carga. Exacto. Y de repente también decir, bueno, de mi parte un regalo también es que respiren un fin de semana o los miércoles o no sé, entre semanas. Pero también esto mucho es cultural. Hay muchos adultos mayores, ahorita cada vez es más que se siguen dejando ayudar. Son menos los que dicen, es que yo quiero ir a un lugar para que me ayuden, para que me cuiden y no ser una carga. Pero la gran mayoría de los adultos mayores, ahorita de nuestra generación, de esta generación, no de nuestra, todavía nos falta un poquito. Como 10 minutos. Como 5 minutos. A ti no, pero a mí sí ya 10. Pero dicen, no, tú eres mi hija y tú me cuidas y aquí de mi casa no me sacas. Ay. Aunque la gente se esté muriendo. Yo pienso exactamente al revés. Exacto. Como lo que tú decías, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Nosotros ya pensamos diferente, pero la gente que ahorita tiene 80, 90 años, que son muchos, no quieren irse, no tienes quieren razón. Salir de su casa. Y también porque se han hecho como muchos mitos, es que abandonas al viejito y lo llevas ahí. Por eso te digo, es cultural. Pero tampoco se trata de dejarlo como guardería que decían a los niños, ahí vas y guárdenme el paquete, pues si no es un paquete, ayúdenme con la carga y yo voy y te visito cada tercer día o diario. Mira, o lo no que tienen platicaba a vivir. Claro, lo que platicaba con Lili en el previo, la verdad es que nos está tocando vivir 3 situaciones, 3 generaciones distintas. Cuando yo empecé en esto, acuérdate, hace 30 años. ¿Hace cuántos años? 30. ¿Cómo han pasado los años, Rosa? Nos conocemos hace 30 años. Sí. Las mujeres, éramos muy pocas las mujeres que trabajábamos. Eran familias muy numerosas y al viejito lo cuidaba la familia, ¿sí? Y las mujeres que no trabajaban y todos los hijos y se repartían. Luego ya pasa esa generación y venimos nosotros, las mujeres que trabajamos y que tenemos menos hijos. Sí. Porque antes había muchos hijos. De 5 para arriba, sí. Entonces ahora, y ahí se diluía el cuidado y no era tan pesado. Ahora no, ahora tenemos que trabajar, tenemos pocos hijos y la carga además emocional, psicológica, económica del adulto mayor que le queda a la mujer. Y ahorita ya está la generación que no quiere tener hijos y que no sabemos qué va a pasar. Yo ya no lo voy a ver, pero bueno, tú sí. Pero habrá cuidadores de perros. Yo no creo, sé qué vaya a haber, pero... Perros cuidadores. Perros cuidadores de adultos. No sé, va a cambiar la estructura social, va a cambiar todo. Pero hoy por hoy el problema que se está viviendo son adultos enfermos con cuidadores colapsados. Colapsados. Esto que tú dices, yo cuando veo las marchas de las mujeres que somos iguales, digo, pues sí, somos iguales. Pero... ¿cuántas familias has visto tú que el hijo hombre se encargue de cambiarle los pañales a la mamá? No, es la mamá, es la mujer. Es la mujer. Y además es la mujer que a lo mejor se quedó soltera. Entonces, o divorciada. Aparte de soltera o divorciada, tú que no tienes nada que hacer. O viuda. Sí, es la mujer Esa o la casada y con casada. problemas en el matrimonio porque está cuidando a la mamá o al papá. Y no importa que se divorcie.
No y importa. la mayoría de las veces acaba divorciada porque... O sea, esto no lo estoy inventando, tú lo vives No, diario. día a Es la día. mujer la que cuida Es por la cultura mujer. o por lo que quieras. Y Es si de la por mujer. sí ya vivimos en un sistema donde estás muy estresado, donde pareciera que la salud mental es un privilegio, Exacto. tal vez, incluso para el adulto mayor, yo he escuchado historias donde dicen, es que yo ya me voy a morir, ¿no? Y entonces también la actitud de ese adulto es muy difícil y tal Sí. vez si él pudiera ir a un lugar donde haya más gente que lo escuche. Y donde con la tenga una situación. mejor calidad de vida, tanto él como el cuidador primario, que viene siendo la hija. Y tener una actividad, Sí. ¿no? Porque yo veo todo el día viendo la tele porque no se puede mover, mejor ve y Exacto. platica Claro. y va a Juegan y hacen revitalizar cosas, también. manualidades. Hacen y muchas demás. cosas y la vida les cambia y van muy contentos. Al principio se resisten como Sí. los niños cuando los llevas al kinder, pero después ya son muy contentos y ya ni se quieren ir. Y luego, no sé si sea una especie de chantaje para que no lo saquen de su casa o así No, es sea miedo. el mecanismo, pero te dicen, es que ya me voy a morir. Y bueno, conocemos Bueno, a eso muchos sí es manipulación. que se están muriendo y viven 40 años más. Exacto. Y yo me acuerdo, tenemos que ir a la Navidad porque pues ya a lo mejor es la última. la Y pasaron última. 40. Se Claro. murieron jóvenes y niños de la Exacto. familia y Y los que ellos. ya se iban a morir. No quiero que se mueran, pero sí hay un poco de... Claro, yo ¿Te tuve manipuló? una paciente que se acostó 16 años en su cama esperando la muerte. ¡Ay, qué flojera! No, Y 16 de la que años se después. perdió, señor, Sí, que en paz porque ya se va a descanse. morir, ya se va a morir. Y con una hija única, que también ahí acabó. No, la hija de haber quedado Casi, ¿no? enferma de nervios, por lo menos, de la Sí, cabeza, de sí, no sé sí, qué. ameritó mucha terapia y mucho apoyo. Afortunadamente pidió apoyo como a mitad del camino, por eso me enteré de la situación, nos pidió apoyo a nosotros. Pero así hay mucha gente que dicen, ya me voy a morir. Que también se usaba, ¿no? Esa manipulación. Ahorita También era cada vez cultural. es un poco menos, pero todavía quedan. Yo tenía una tía a la que le debo el nombre porque no pudo tener hijos, entonces le decía a mi mamá que le regalara a alguno de sus hijos, tuvo 9. Entonces ya con la última que fui yo le dijo, mira, no te la puedo regalar porque pues es mía, pero le puedo poner tu nombre, entonces me puso Amelia. Bueno, esa tía Amelia era una manipuladora. Sí. Si no hacías lo que ella quería, se tocaba aquí la nuca y decía, ay, me va a dar algo. Y a ella le daba algo diario y nunca le dio nada. Y Qué nunca bueno, le se dio murió nada. cuando se tuvo que morir, punto. Exacto. Pero todo el mundo sufríamos porque no le vaya a dar algo a la señora. Y así son. Y así son. Ay, ojalá hay que aprender para que no, Hay que aprender a no ser llegar a así. esto. Vamos a pensar en la posibilidad que hay un lugar mejor para nuestros Claro. adultos mayores y hoy por hoy, pues la Para que verdad no es se colapsen, es porque Sinancay. entonces no hay un enfermo, hay 2 o 3. ¿no? Sí, ¿En sí, dónde se comunican contigo? En Paseo Jurica. 442 en Paseo Jurica 218-0069. Por lo pronto el teléfono 442-218-0069. Y 218-1827. Ok. Y www.sinancay, así con ese, sinancay.net. Net. Y estás en Paseo Jurica. 423. 423. Entren a la página, hablen, pidan ayuda, pero no queremos que en lugar de un enfermo sean 2. Rosy, muchísimas gracias. Te agradecemos como siempre muchísimo y nosotros No, vamos. gracias a ti. ¿A dónde vamos, querida mía? ¿Quieres ir a un corte? Les cuento un chiste, el albur del día. ¿A quién? A Lana. Ay, a la nutrición. Oigan, no se anden metiendo medicinas que la comadre les recomienda porque luego les va a ir peor. Y si se habla de estas cosas de bajar de peso y de nutrición, tengan por favor muchísimo cuidado. Alana Velasco está con nosotros, nutrióloga. Vamos a ver qué nos recomienda. Medicamentos para bajar de peso, que ahora están de super moda. Inyéctate, mira en la panza y así bajas. Y acupuntura, yo digo que aquí en la boca, para dejar de comer. Alana Velasco, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un bienvenida. gusto tenerte aquí. Siempre han existido pastillitas para bajar de peso, ¿no? Sí, Recuerdo hace mucho. esto no es nuevo. O sea, Sí. lo nuevo ahorita es que es inyectado y la diferencia que existe en cuanto a la rapidez con la que se baja es que, bueno, antes las pastillas como el Action, la fentermina, todo esto nos ayudaba para inhibir el apetito exclusivamente. Entonces había pues un lapso que había rebote cuando regresaba el hambre normal
Y ahora con la diferencia con lo que se inyectan, que es el Ozempic o el Mounjaro, todos estos, lo que tiene es que además de que inhibe el apetito, ayuda a que la grasa acumulada se utilice como energía. ¿Y no es peligroso como una baja de peso tan radical? O sea, como que de repente tienes malos hábitos, tienes pues sobrepeso por una serie de decisiones a lo largo del tiempo y de repente quieres bajar y no. Mira, sí llega a ser complicado cuando no hay una vigilancia médica, sobre todo de algún especialista. Los especialistas que están especializados para esto son los médicos internistas y los endocrinólogos. Si se maneja de manera pues no profesional, sí puede ser bastante peligroso, porque bueno, esta decisión de utilizar los medicamentos por medio de inyección se hacen desde la elección del paciente, o sea, no es para cualquier persona. Lo primero pues es que debe haber una obesidad mayor al IMC de 30, o sea, estamos hablando de una obesidad pues ya importante, de un grado 3, que pues suele ser más riesgoso seguir con esa obesidad que intentar ya algo más fuerte. O sea, no es así, tengo unos kilitos de Navidad, me voy a inyectar. Sí, claro, eso sí tenemos que tenerlo bien en cuenta, no es para cualquier persona, no es para unos kilitos de más, ni siquiera está registrado para personas con sobrepeso. Hay personas que sí lo utilizan con sobrepeso, pero que se estancaron y ya presentan algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Pero bueno, la elección de los pacientes siempre va de la mano con un especialista y también un nutricionista, que nosotros como nutriólogos primero empezamos con un déficit calórico, ejercicio y demás. Y si vemos que pues el paciente no avanza como a lo largo de, no sé, 3, 4 meses, pues ya se refiere con algún especialista para que nos dé el apoyo farmacológico. Este porcentaje que decías de grasa, ¿nos lo podrías como traducir a cuántos kilos de sobrepeso tienes? Por ejemplo, si debes de pesar 60. Ok. ¿A partir de cuánto se considera obesidad? Estamos hablando, bueno, es que hay grados de obesidad. Está sí. Obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad mórbida. La obesidad mórbida, pues estamos hablando de casi de 50 a 40 kilos de más. Y ya en obesidad grado 1 estamos hablando de unos 10, 15 kilos de más, hablando del máximo en cuanto a sobrepeso. El sobrepeso se considera de 25 para abajo, de 18 a 25 es normal y de 25 para arriba, perdón, es sobrepeso. Entonces, o sea, de tu peso normal, 25 sí. kilos más. No, es el IMC. Es que ese es el que no entiendo. El IMC es el parámetro que mide en cuanto a la estatura y lo que medimos. Y esta tablita, pues, se registra de si tienes del 25 al 30, que respecto a lo que mides y lo que pesas. Eso los nutriólogos te sacan el IMC. Saben, eso del IMC, híjole, es una fórmula muy, muy sencilla que todos en casa pueden sacar. Estamos platicando con Alana Velasco de esto del si es sobrepeso, si es nada más que tienes unos kilitos de más o si estás francamente obesa en todas estas escalas. Bueno, toda la tablita. Te pedí que nos dijeras la tablita porque seguramente en casa, miren, ahorita la acabo de hacer y resulta que me sobran como 2 kilitos. Sí, muy poquito. Entonces me llenó el alma de satisfacción este asunto. Entonces háganlo en casa. Es su peso, su estatura, perdón. Por ejemplo, 1,60 por 1,60, nos guardamos en la mente el resultado y lo que pesamos lo dividimos entre el resultado. Okay. Y ahí tiene que salir entre 18 a 25, estamos en normopeso, como tú, y de 25 a 30 ya es sobrepeso. Que yo estoy en 26, entonces necesito unos kilitos. Ok, pero ya con eso ya sabes en dónde estás. ¿Qué tipo de tratamiento pudiera hacer? ¿Queremos bajar kilitos o kilotes? ¿Qué recomiendas? ¿Por dónde empezamos? Cuando estamos en sobrepeso, pues primero empezamos con déficit calórico, ejercicio para no bajar tanto la dieta. Y cuando estamos hablando ya de una obesidad, por ejemplo, las personas que ya tienen el tratamiento farmacológico, sí o sí tienen que ir con nutricionista, porque como te baja demasiado el apetito, hay personas que no comen nada o comen muy poquito durante días, y esto puede ocasionar una desnutrición o un desajuste, o sea, puede ocasionar muchas cosas, y como no les da hambre, no se dan cuenta. Entonces sí pueden recurrir pues a enfermedades. Entonces todo siempre tiene que ir con la dieta, porque en la dieta, con lo poquito que tenemos de apetito, alimentamos al paciente de tal manera que se nutra con poquito, pero que esté súper bien nutrido y que no presente enfermedades, que pueda hacer ejercicio, porque eso es muy importante para las personas que tienen el tratamiento farmacológico, que si no hacen ejercicio, pues pueden provocarse pues la flacidez, que pues nadie quiere, y también puede haber rebote con los años. O sea, este tipo de medicamentos que son inyectados tienen menos incidencia de rebote, pero sí la puede haber. ¿Y qué paciente, o sea, qué
¿Cómo sabes si ya puedes solicitar, digamos, estas inyecciones o estas pastillas? Primero, como les digo, ¿no? Si tiene un INMC más de 30, pues podrían ser pacientes candidatos. Yo lo que sugiero primero es que vayan con un nutricionista, que les hagan una dieta especializada, y si empiezan a bajar bien, pues definitivamente no serían candidatos. Si después de unos meses no vemos resultados, pues la idea sería acudir con un endocrinólogo o un médico internista para que nos apoye con el tratamiento, porque ese tratamiento no es igual para todos. Las dosis se van aumentando dependiendo de cada paciente, porque no, o sea, pueden terminar pacientes, tengo pacientes que llevan con la misma dosis bajando súper bien, sin ningún problema de tenerle que subir, y hay otros pacientitos que sí hay que estarle subiendo. Se atoran más. Sí, con cada 2-3 meses hay que estarle subiendo la dosis, que pues bueno, como nutricionistas no podemos hacerlo, tiene que ser con endocrino o médico internista. ¿Y todo esto va acompañado de dieta y ejercicio? Totalmente, eso sí es súper importante, porque si no puede haber este tema de desnutrición, o puede haber este rebote, o pues también se puede ver acompañado de flacidez, que pues sí, eso sí les molesta al final. Sí. No, y además hay una edad en la que necesitas que el músculo esté fortalecido. A todas las edades. A todas. A todas las edades. El tema del músculo es el oro del cuerpo, entonces sí tenemos que tenerlo muy bien. Que con la falta de apetito, que no se come nada, sí puede haber catabolismo, que es la pérdida de masa muscular. Entonces por eso el nutricionista nos encargamos de nutrir al paciente de tal manera que no haya desnutrición, que no haya catabolismo, que vayamos registrando toda la actividad hormonal, porque también cuando no se come muy bien, sí puede haber este tema de desajuste hormonal, sobre todo en las mujeres. Y hay otra parte importante, Alana, que es cuando presentas alguna enfermedad. No sé, pensaba ahorita en un amigo que tiene problemas con el riñón, que no puede comer carne, pero que no puede comer no sé qué. Entonces, si tiene sobrepeso o no sobrepeso, también el nutriólogo le ayuda mucho. Claro. Problemas de colesterol, sí. En fin, sí, muchas enfermedades. No, pues definitivamente Diabéticos. la primera línea de atención para este tipo de enfermedades como dislipidemias, la que mencionas de colesterol y triglicéridos, diabetes, hipertensión, todo esto, la primera línea de atención tiene que ser con nutricionista. Cuando se acude con el médico es porque ya hay un tema agudo de la enfermedad, o sea que ya presentamos algún tema pues importante, que hay que ya intervenir con farmacología, pero pues la nutrición no se puede ir, o sea, no podemos decir, bueno, ya terminé el tratamiento farmacológico, ya puedo comer lo que yo quiera, pues no, definitivamente no es así. El nutricionista pues entra en el hábito alimenticio a largo plazo. Niños que no pueden subir de peso, ¿también los ve el nutricionista? También hay nutricionistas especializados para nutrición infantil. Yo puedo ver a niños que no tengan ninguna enfermedad, pero ya cuando se tiene alguna enfermedad, se sugiere mejor que vayan con un nutricionista especializado. ¿Y niños obesos también los ves? También, sí. Porque luego es igual de difícil gente obesa bajar de peso que algunos que de verdad no pueden ganar masa muscular, ¿no? O no pueden ganar grasa. Dicen que es más difícil, no sé es si más sea difícil, cierto. o sea, tan solo de pensar que hay que construir en vez de destruir, pues el construir cuesta más trabajo. Para empezar, pues el ejercicio sí o sí tiene que ser el acompañante para subir masa muscular. Si alguien quiere contactarse contigo para una consulta o asesoría, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran en todas las redes como nud.alana y mi número es 442-109-3872. Okay. Nud.alana, muchísimas gracias. A ustedes. Alana, te agradecemos muchísimo. Y bueno, esto de ver al cielo, pues ha sido una de las actividades que desde que el hombre es hombre empezó con estas observaciones. Y Raúl Conde, que es un aficionado a la astronomía maravillosa, nos viene a decir que va a haber este 2026 en cuanto a astronomía. Con él, con Raúl Conde, continuamos. Qué gusto, Raúl Conde, que estés con nosotros en este principio de año. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año. Igualmente, bueno muchas que estás felicidades, aquí. lo mejor. Y viene lo mejor de este 2026 en el espacio, Lo así que mejor vamos está a por venir. platicarles de todo lo que viene, vamos a tener muchas cosas. Oigan, primero algo que ya pasó a fines del 25, pero el último programa no nos dio tiempo ya de mencionarlo. Cada 2 años las órbitas de la Tierra y y Marte se alinean de manera de que sea más fácil los viajes espaciales al planeta rojo. Y este 2026 es el año en que se alinean cada 26 meses, 2 años, 2 meses,
Bueno, pues ya lanzaron a fines del 2025 una nave, pero se quedó orbitando por aquí en la Tierra y luego, cuando sea el momento adecuado, en 2026 ya la van a mandar para allá. Entonces, eso fue lo que pasó. Aquí tenemos la primera imagen, por favor. ¿Quién la mandó? La empresa Blue Origin de Estados Unidos. De Estados Unidos. Una empresa privada. Esto también hay que hacerlo notar porque no había empresas privadas que lanzaran naves espaciales a otros planetas. Ya empezaron con la Luna, ahora están intentando llegar a Marte. ¿Cómo se llama esta misión? Esta se llama, el cohete es New Glenn y las ondas gemelas son dos, Blue and Gold, o sea, oro y azul, y oro. Suena como de los Pumas, ¿verdad? De la UNAM, pero no, nada que ver, no. Bueno, son dos, una es Blue, azul, y la otra es Gold, oro. Y muy curioso, trabajan en conjunto. Una emite una señal que rebota en la atmósfera y en tierra, y la otra la recoge. Entonces, es para ver las diferencias, etcétera. Es un estudio muy complejo que están haciendo en tándem con estas dos. Aquí tenemos en esta imagen una de ellas. Son dos, van a trabajar en conjunto, así que van a estudiar la magnetosfera y la atmósfera de Marte. Y para este 2026 tenemos que Estados Unidos van a lanzarse 3 telescopios espaciales. El primero es de Estados Unidos, lanzará el telescopio espacial Nancy Grace Roman. Es la siguiente imagen, por favor. ¿Y quién es esta mujer, Nancy Grace Roman? Fue la primera jefa de astronomía de la NASA, específicamente de astronomía espacial, porque hay la astronomía terrestre, o sea, lo que podemos ver desde la Tierra, con los telescopios en tierra. Pero ahora está de moda pues, los telescopios espaciales, empezando con el Hubble, que ya quedó pues muy atrás, muy obsoleto. Ya lo estudié en cuarto de primaria cuando lo lanzaron, ya fue su tiempo, ¿no? Ya. Me habían lanzado, sigue en uso, es increíble, tiene 30 años allá arriba. ¿Cuánto tiempo puede estar Bueno, una cosa es la vida útil programada y otra lo que dure, porque puede ser mucho más. De hecho, el Hubble creo que eran 10 años, algo así. Sí, se extendió un montón. Pero se quedan muchos ahí como basura, ¿o qué dijeron? Que era basura espacial. Basura espacial. Sí, bueno, pues se van a lanzar 3 telescopios espaciales. Uno es era la imagen anterior, en honor de Nancy Grace Roman, primera jefe de astronautas de la NASA. Y este telescopio es para el estudio de la energía oscura, los exoplanetas y astrofísica en infrarrojo, ¿sí? Y la ESA, la Agencia Espacial Europea, va a lanzar el cohete Ariane 6 con el telescopio espacial Plato. No tiene nada que ver con los platos de la cocina. No. Sino es el acrónimo por Planetary Transits and Oscillations of Stars, o sea, oscilaciones y tránsitos planetarios de las estrellas, y es más específicamente para tratar de buscar exoplanetas en otras estrellas que tengan características similares a la Tierra, en estrellas similares al Sol. O sea, hay gran variedad de estrellas, gran variedad de planetas, pero van a buscar específicamente los que se parecen a la Tierra en estrellas como el Sol. Y tiene 26 cámaras, era la imagen anterior, que esto es lo diferente porque este tiene 26 cámaras, es precisamente. Si se fijan en la parte de arriba, hay un montón como de tubos, esas son las cámaras. Entonces, estos son 26, trabajan también en equipo y luego arman todo el mosaico, en fin, súper interesante cómo están desarrollando esto. Y China también va a lanzar un telescopio espacial que se llama Huntian, que quiere decir algo así como sondeo celeste o estudio celeste, y tiene una cámara de 2.5 gigapíxeles, o sea, ¿cuánto tiene de capacidad un celular? Como 10, 12, 13 megapíxeles, bueno, estos son gigapíxeles, o sea, muchísimo más. Pues claro, si estás buscando en otros sistemas solares, tienes que tener un montón de resolución, ¿no? Sí, además es pues para el espacio profundo, o sea, abarcar gran parte del cielo y con altísima resolución, como dices. Bueno, pues además, lo más interesante, es para el estudio de materia y energía oscura, sondeo de galaxias y la estructura cósmica. Y lo más interesante es que coorbita con la Estación Espacial China.
Esto es, van en la misma órbita, pero uno adelante y otro atrás. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahorita nada más está la Estación Espacial China. Van a lanzar el telescopio y va a estar, pues no sé si adelante o atrás, pero por ahí, en la misma órbita. Ojalá que no choquen. No, no, la idea es acoplarlos de vez en cuando para mantenimiento y actualizaciones, o sea, lo que no se hace con otros telescopios espaciales, como el Hubble, que no estaba diseñado para que fueran a atenderlo, y ya ven que el Hubble tuvo problemas de visión, tuvieron que ponerle unos lentes porque se equivocaron en el espejo de 2 metros, y bueno, fue un lío, le tuvieron que poner lentes espaciales, fue una misión especial, bueno. Por si algo se necesita en el telescopio, los chinos dijeron, vamos a hacer que se acoplen. Entonces puedes llegar al telescopio y estar ahí y dentro del telescopio, no nada más en caminata espacial como se hizo en el Hubble. Y bueno, siguiente imagen, ya nos pasamos, esta es la de la Luna. Vamos con la de los astronautas que van al espacio. Oigan, este año, estos son los astronautas que van al espacio de Estados Unidos y de Canadá. Les doy los nombres: Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y de Canadá, Jeremy Hansen. Van a sobrevolar la Luna y es probablemente en febrero. Y digo probablemente porque las fechas están cambiando. Primero habían dicho que en mayo, primero habían dicho que en otro año, etcétera. Entonces van a ir próximamente a la Luna. Sí se antoja, ¿no? Un viajecito. ¿A poco un viajecito no? a la- ¿Irías? Ay, no ¿Te da sé. nerviosito? No, miedo no, pero luego hay como un buen de controversia de esos viajes espaciales, pero de antojarse, claro que se va a antojar. Bueno, hay quienes están siempre en la Luna, pero esa es otra cuestión. Esas somos otras. TDA, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Raúl, muchísimas gracias. Quien quiera ponerse en contacto contigo. En astronomiaastronautica@gmail es un correo electrónico. Y por último, rapidísimo, el eclipse de sol que viene en agosto se ve en España, no aquí en México. Vamos pero, a tener que ir a España, sí, como no. Antes de la luna. Pero aquí en México se pueden ver los eclipses de luna. De eso les platico en la próxima. La próxima, me parece muy bien. Muchísimas gracias, muy feliz año. Igualmente, feliz 2026. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.